Hola, mi nombre es Hipólito Magdía Venegas Montaño, en cooperación con el Dr. Gilberto González Ábalos, presentando el tema de modelado de un efector final planar para un robot manipulador en Bone Graph. Como introducción, tenemos que las diversas aplicaciones de los robots en las industrias han incrementado considerablemente, llegando a reemplazar casi en su totalidad la actividad humana en áreas de riesgo o áreas automatizadas dentro de estas industrias, siendo pieza clave el efector final, que es la herramienta acoplada al final de la cadena de un robot manipulador. Estos efectores finales son la parte primordial de los robots y difieren tanto en geometría como en función a realizar, y debido a la gran diversidad es conveniente utilizar herramientas de modelado antes de llevarlo a un estado físico. El modelado en Bone Graph es una herramienta gráfica que representa sistemas de ingeniería, permitiendo obtener modelos de sistemas físicos, eléctricos, mecánicos, hidráulicos, etc., utilizando un pequeño conjunto de elementos. Bone Graph nos permite analizar el balance energético de un sistema, obteniendo la ecuación de espacio de estado, así como la representación gráfica de un sistema dinámico físico basándose en el flujo de potencia. El modelo de un efector final, en el cual hemos basado los estudios, se muestra la figura número 1, donde se observa un efector final compuesto por un eslabón por lado. En el lado izquierdo podemos ver el esquema de componentes a diferentes polaridades, esto debido a que la pinza tiene un cierre y una apertura, por lo cual tenemos un ángulo en un eslabón del lado positivo y un eslabón con ángulo negativo, esto para lograr el cierre o la apertura. Tenemos el centro de masa, las velocidades en el centro de masa y las velocidades al final de cada eslabón, mientras que del lado derecho tenemos una imagen en 3D de lo que podría representar nuestro eslabón del cual se va a modelar. El modelo en Bone Graph de un efector final se muestra en la figura número 2, donde se observa la estructura de los dos eslabones. Se observa que están compuestos por 3 columnas, las cuales representan el eje X, el ángulo y el eje Y respectivamente de izquierda a derecha. Estas columnas están compuestas por bonds, que es la conexión entre puertos, y nos describen cómo fluye la potencia. Estos puertos, para un sistema mecánico, el puerto 0 es donde se encuentra algún tipo de movimiento o cambio de velocidad, y el puerto 1 es donde existe algún elemento de almacenamiento o de disipación, siendo para este estudio los elementos de almacenamiento en color rojo, los cuales son el momento de inercia, la reacción con respecto del servomotor y la masa en el punto medio de estos, mientras que los elementos de disipación solamente es el elemento R. En la parte inferior observamos un arreglo de bonds encerrados en un cuadrado rojo para solucionar la polaridad, siendo que del lado derecho es polaridad negativa y del lado izquierdo es polaridad positiva. Al momento de colocarse los elementos, podemos observar líneas tanto enfrente como en la parte trasera del bond. Esto es llamado causalidad, y es la propiedad que indica la relación causa-efecto para esfuerzos y flujos. Como se observa en la parte derecha, los tipos de causalidad. No obstante, tenemos que hablar de un elemento muy importante en esta estructura de bond, en este modelado de bond, que es el elemento MTF, el cual representa un movimiento angular, ya sea del eje X al eje Y o viceversa del eje Y al eje X. Para continuar con el modelado, se colocan los elementos de disipación y almacenamiento según su causalidad, en este caso causalidad integral o causalidad derivativa, para la cual es diferenciado con el subíndice D. Existen 4 elementos con causalidad integral: los momentos de inercia y las reacciones de los servomotores, mientras que en causalidad derivativa tenemos los elementos con referencia a la masa. Los elementos disipativos son D-in para la entrada y D-out para la salida, donde representan la fricción para cada eslabón. F representa la matriz diagonal de los elementos de almacenamiento con causalidad integral y FD los elementos de almacenamiento con causalidad derivativa. Estos elementos nos muestran si están proporcionando esfuerzo o flujo al sistema, así como la matriz L, que es la matriz de disipación, o donde se encuentran las resistencias de cada eslabón. La matriz de estructura neón nos muestra la relación que existe entre los elementos de entrada con los elementos de salida,
Y la matriz unión, compuesta por S y J, se calcula al conocer cómo se relacionan los esfuerzos o flujos con cada elemento. Esta matriz puede tomar valores de 0, 1, más menos n, más menos r. Debido a que n y n son los módulos de transformación y giradores, pero para este caso en particular puede tomar valores de coseno de teta o seno de teta debido al elemento MTF, que representa un movimiento angular, ya sea en el eje de las X o en el eje de las Y respectivamente. Se muestran los componentes de esta matriz, como se puede observar, S11, S12, etc. Para que se cumpla, deben cumplirse ciertos requisitos en estas matrices. Por ejemplo, S11 y S22 deben de ser matrices antisimétricas, para lo cual podemos observar que S11 cumple con esta restricción, ya que es una matriz antisimétrica y S22 es 0, por lo cual se cumple la primera. La segunda es de que S21 debe de ser la matriz negativa, traspuesta negativa de S12, y S12 debe ser la matriz negativa traspuesta de S21, para lo cual podemos observar que también se cumple. Por ende, podemos decir que nuestro desarrollo va por buen camino. Una vez obtenida la matriz unión, podemos sustituirla en las siguientes ecuaciones para obtener A y B, donde A y B son las componentes para nuestra ecuación de estado, como se muestra en la siguiente fórmula, donde la derivada de x va a ser igual a ax más bu. Esto es debido a que es el balance energético, o también la ecuación de estado nos representa cómo se están comportando los elementos de almacenamiento y los almacenamientos de disipación con respecto de la energía que entra y el tiempo que se le está suministrando esta energía. Podemos ver el coseno del ángulo y el seno del ángulo, por lo que también podemos deducir que está teniendo algún movimiento con respecto del tiempo y la energía que se está suministrando. Esto podemos verlo en un software de simulación que se mostrará a continuación. Para la simulación tenemos un software de simulación que nos ayuda a conocer cómo se comportan nuestros modelos en Bone Graph. Estos modelos podemos nosotros realizarlos al utilizar la librería como se muestra en el lado izquierdo de la captura de pantalla, donde podemos meter los elementos de disipación, los elementos de almacenamiento, así como los puertos 0 y 1 y también las fuentes de energía o fuentes de poder. Al ir metiendo cada uno podemos enlazar los bonds para poder tener nuestro modelo en Bone Graph en el simulador. Una vez hecho nuestro modelo de Bone Graph y llevarlo a la simulación, podemos hacer diferentes iteraciones con respecto del tiempo. Por ejemplo, podemos iterar lo que es la fuente de poder, podemos iterar cuánto es la masa, y así podemos hacer miles de iteraciones con el modelo de Bone Graph previamente establecido. Podemos observar que las primeras dos gráficas pertenecen al eslabón del lado izquierdo, mientras que las siguientes dos gráficas pertenecen al eslabón del lado derecho. Podemos ver que mientras siga entrando energía, el eslabón se va a estar moviendo o oscilando hasta llegar a un punto donde encuentra el equilibrio. Este equilibrio es debido a la resistencia que se observó en el Bone Graph, o que más bien nos sirve como fricción para cada eslabón. Asimismo, en algún momento la potencia va a disminuir al grado que la reacción la va a llevar a un estado de equilibrio. La siguiente gráfica mostramos cómo se comportarían los elementos en una sola gráfica, lo que podemos observar que tiene cierta lógica al ver cómo se comportaría nuestra pinza al estar abriendo y cerrando conforme entra la energía, aunque en algún momento va a estarse deteniendo por la fricción generada por los dos eslabones, logrando así un acercamiento de cómo podría moverse nuestro efector final con respecto de qué tanta energía y con respecto de qué tanto tiempo queremos, así como las iteraciones que antes se han mencionado con anterioridad. Como conclusiones, la utilización de Bone Graph para este tipo de sistemas mecánicos parece ser conveniente, debido a que podemos simular el comportamiento de un efector final sin que éste sea llevado a un estado físico.
tomando ventaja de la utilización de Bone Graph, que este tipo de simulación no depende de la geometría del efector final, por lo que podemos comenzar el estudio sin antes conocer la estructura del robot manipulador, donde se implantará el efector final estudiado. Como recomendaciones, al tratarse Bone Graph de un método versátil, ya que puede ser aplicado a diferentes ramas de la ingeniería, sería interesante abordar el tema de los circuitos electrónicos que contienen un robot manipulador, así como la conexión que existe entre el robot manipulador y un efector final, logrando un modelo en Bone Graph híbrido entre las conexiones mecánicas y eléctricas. Gracias por su atención.